Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto recibirlos acá en su casa junto con mis amigos Jorge Jacobs y María Dolores Arias. George MD, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y buenas noches a ustedes. Buenas noches a ustedes también y buenas noches a todos los que nos ven por TV Azteca Guate. Hoy vamos a hablar de un tema que podríamos titular El socialismo mata más personas que un terremoto. Porque realmente ese es el motivo por el cual hoy en Venezuela miles de familias lloran a familiares. Y pienso que tenemos que, además de compartir con ustedes algunos hechos específicos de estos sismos que sin duda son eventos. Ahí el uso del término eventos es perfecto porque no es algo planificado, es una eventualidad. Es algo que es muy difícil de prever, va a pasar tal día. Eso sí, podemos de alguna forma estar preparados, sobre todo en países como el nuestro, Guatemala, para este tipo de situaciones. Pero en el caso de los venezolanos, ¿estaban preparados? Un dato interesante es que unos minutos después de esos dos grandes sismos, el primero de 7.1 en la escala de Richter y el segundo de 7.5, después de estos dos sismos, hubo uno a consecuencia de estos en Japón de 6.9. Casi 7. Por supuesto que un punto de diferencia en esta escala puede ser una diferencia enorme. Estoy de acuerdo. Pero igual eran un par de puntos de diferencia nada más. En Japón no pasó absolutamente nada. Hubo quienes ni siquiera lo tomaron en cuenta. Hay una sacudida más en esta isla. Estamos acostumbrados a esta situación. Sin embargo, en Venezuela, a estas alturas, aún no se sabe cuántos murieron producto del sismo o habrá sido producto del sistema que eligieron hace más de 26 años. Tristemente, muchos de los que murieron probablemente ni siquiera estaban vivos cuando el grupo de venezolanos que eligió a Hugo Chávez como presidente pues votó por el socialismo, ese socialismo que nuevamente ha probado que es un fracaso. Muertes, pues según datos oficiales del régimen de la dictadura venezolana, pues están hasta este momento han confirmado alrededor de poco menos de 2,000 muertes, heridos alrededor de 16,000 y ahí está la clave, desaparecidos casi 50,000. ¿Cuántos realmente de esos desaparecidos van a pasar a formar parte de estos miles que ya han sido confirmados que murieron? Tristemente, es muy probable que a estas alturas la mayoría. Entonces, la pérdida mayor, y es una pérdida que no se puede recuperar, es en vidas humanas. Pero también, por supuesto, no podemos desestimar los miles de millones de dólares que en una sociedad pobre como la venezolana, pues representaron estos sismos. Pero regresemos otra vez a nuestro tema. El socialismo mata más que cualquier sismo, porque muchos de estos edificios son del tiempo de Hugo Chávez. Los edificios espuma. A ver, Jorge, ¿cuáles son estos edificios espuma? Pues muchos de los edificios que se cayeron durante el terremoto, resulta que son hechos con una tecnología así de espuma
no me recuerdo cómo es que le llaman, pero de inyección de espuma. Pero eso implica que incluso por lo que han encontrado ahorita entre los escombros es que ni siquiera hasta las columnas eran hechas de así con esa inyección de espuma, a diferencia de, por ejemplo, como se construyen aquí en Guatemala, donde si ustedes van a ver a cualquier construcción ahorita de de la N cantidad de edificios que están haciendo en Guatemala, van a ver que las columnas son así con bastante hierro y con bastante concreto, porque es parte de para que sean estables los edificios. Sin embargo, estos que son cabal de la época así de Hugo Chávez, pues ahora se está descubriendo, porque obviamente pues cuando estaban construidos los edificios no se veía, que muchas de las columnas, si estamos viendo un video ahí a esa es a la espuma a que se refiere, y según han dicho muchos incluso de los rescatistas, la mayor parte de columnas de esos edificios estaban hechas con esta espuma, y solo en la parte exterior tenían una capita así de cemento de concreto. Pero lo más importante, que es la columna, es hecho de este material, y eso en la mayor parte de los edificios que se cayeron. Y pues es de esperarse que si no tenía bases sólidas, pues que se fueran a caer. Y eso es lo que ha pasado aparentemente. Obviamente va a haber que esperar a tener más información y saber si la vamos a tener, porque obviamente el régimen va a tratar de esconder esa información, pero lo que ha salido ya y que estamos publicando es un video, pero entonces hay ya un montón de videos en donde han estado encontrando precisamente este problema en la construcción de los edificios. Sin embargo, al régimen le va a costar tapar el sol con un dedo, y toda esta evidencia que está circulando ya no la van a poder ocultar. MD, en este caso me parece una trágica metáfora, pero es una metáfora de lo que es el socialismo. El socialismo en su core, en su corazón, es simplemente pura espuma. Pero lo disfrazan, o ¿cómo es que dijo Jorge? Maquillan. Lo maquillan, lo maquillan con un poquito de concreto para creer que es algo bueno, pero en el fondo es nada. Son solo puras ilusiones que sirven para que unos pocos mejoren de una forma exorbitante su calidad de vida a costa de la miseria del resto. Y ahorita, pues estamos hablando de cuántas personas murieron. ¿Cuántos videos? No sé si ustedes han visto que dan ganas de llorar. Yo ya opté por no ver nada, porque ya no aguanto la tristeza que se convierte en cólera de pensar que la gente vote por este tipo de situaciones y que no se dan cuenta que una vez entran a un sistema socialista, salir tiene un costo altísimo. Y hoy lo están pagando los venezolanos con miles de personas que murieron. ¿Qué piensas? Una metáfora interesante de lo que es en la realidad el socialismo. Claro, bueno, primero mi solidaridad con todos los venezolanos, tanto los que viven fuera como los que están viviendo esta situación en Venezuela, esta tragedia en Venezuela. Vivimos en un país que no estamos exentos de tragedias como estas, y es aquí donde desafortunadamente con vidas humanas se demuestra que las ideas tienen consecuencias. Entonces, primero mi más profunda solidaridad, y obviamente en lo que podamos apoyar, apoyaremos en lo personal, y sé que también como grupo apoyaremos a nuestros amigos venezolanos. Dicho esto, pues las ideas tienen consecuencias. Las ideas se convierten en acción. En temas de liderazgo te dicen, piensa que es posible para que empieces a actuar. Y entonces, cuando tú crees que se puede vivir
de ilusiones y que no pasa nada, que el gobierno se meta a construir casas, se meta a construir hospitales, que dé salud pública, que dé, ¿qué más? Diversión, infraestructura, educación, y creemos que esa es la mejor forma, pues hay consecuencias. Y en su momento muchas personas creyeron, primero, hay muchos reportes, como ustedes dicen, que las viviendas que colapsaron estaban relacionadas con este programa social que se llamaba algo así como Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar aquí también de proyectos de vivienda donde se habla de darle una vivienda digna? Y miren ahí con qué dignidad trataron a estas personas. Se habla de que la gente merece una vivienda digna. Lo que nunca nos han dicho es si nosotros merecemos poder lograr con nuestros propios medios conseguir esa vivienda digna, si merecemos vivir en libertad dignamente. Entonces, el creer que papá gobierno, primero que papá es gobierno, estamos fregados. Yo diría que la madrastra de Blancanieves es una bondad al lado de estos políticos que se arrogan este papel de benefactores del pueblo. Entonces, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el gobierno metiéndose a hacer viviendas y vemos que hay muchos edificios colapsados. Segundo, hay edificios antiguos que también colapsaron. Obviamente, las técnicas de construcción eran diferentes. Tercero, la riqueza. La creación de riqueza, y va a sonar muy material, pero es un hecho, la creación de riqueza nos ayuda a enfrentar adversidades de forma más fácil y más rápida. No digo que no sea dolorosa, pero de forma más rápida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay recursos, hay ahorros que te permiten seguir adelante. Yo veo también esas historias y obviamente ante una situación como esta, pues obviamente te das cuenta que lo más importante es la vida, pero después eres consciente que tienes que empezar de cero. Y no es lo mismo empezar de cero en Venezuela que empezar de cero en un país más libre. Es por eso que es desgarrador pensar en lo que les espera a estos venezolanos empezar de cero en un país donde no te permite, donde te impiden generar riqueza. En un país donde lo que le preocupa al régimen en estos momentos no es la situación angustiosa y la tragedia que están viviendo miles de familias venezolanas, sino lo que les preocupa es que se les salga de control el país y puedan votar los venezolanos el régimen autoritario que se ha mantenido lamentablemente con la venia del gobierno de Donald Trump, que de nuevo la discusión, y probablemente la dejamos para el siguiente segmento porque ya tenemos que ir a la pausa, es que si Estados Unidos había reconocido al gobierno de González como el legítimo ganador de las elecciones anteriores, ¿por qué en el momento de quitar del trono a Nicolás Maduro no optaron por hacer realidad ese reconocimiento que ellos mismos habían hecho? Sin duda, la respuesta, pienso, sería hoy diferente. Pero, en fin, la principal preocupación del actual régimen, de nuevo, no es las condiciones en las cuales se encuentran los venezolanos, sino cómo hacen para mantenerse en el ejercicio del poder. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y antes de irnos a la pausa comentaba, y les voy a dejar la palabra tanto a Jorge como a MD, les comentaba acerca de cuál es la preocupación hoy de este régimen dictatorial que hay en Venezuela, que continúa a pesar de que no está
ya Nicolás Maduro al frente de esta dictadura. Este régimen que lo que les preocupa es que en estos momentos haya una especie, vamos a hacer, de revolución cuando miran que es la oposición quienes realmente están llegando a apoyar a los venezolanos que los necesitan y que a ellos lo que les preocupa es perder el control. Por eso declararon un estado de excepción en las áreas más afectadas con la excusa de para que entre la ayuda. ¿Qué ayuda? Si ellos están tratando, y a nosotros ya nos confirmaron, que la ayuda que llega privada, están exigiendo que se las entreguen a ellos, porque ellos, entre comillas, la van a llevar a los que lo necesiten. Falso. ¿Qué pasó hace un par de días cuando Delcy Rodríguez, la presidente interina, o cuál es el título que tienen? Creo que es encargada. La presidente encargada, gracias MD, llegó a visitar unas de las áreas, la recibieron con abucheos, la cuestionaron, porque cuando lo que ellos necesitaban era el espacio libre para que pudiera pasar los vehículos que estaban apoyando y los voluntarios en momentos claves para todavía rescatar con vida a más personas, ellos dispusieron cerrar estos espacios para que la comitiva de la presidente pudiera circular. Por supuesto que la gente reclamó, los abuchó, en fin, con la cola entre las piernas salió Delcy Rodríguez del área. Pero después de que cometió un terrible error, porque el obstaculizar el apoyo y la ayuda, todo con tal de que se dijera, ay, ahí viene ya la presidenta encargada a visitarnos, probablemente retrasó el rescate de personas que tal vez ya no lo vayan a lograr. Entonces es terrible. ¿Qué piensan ustedes de estas decisiones que está tomando la presidente que tenemos en pantalla? Digo la presidente entre comillas porque realmente no es ella quien debería estar al frente hoy de esta situación. Estoy segura que, por cierto, María Corina Machado, que ya dijo que va de regreso sí o sí a Venezuela. Aunque no la dejan entrar. Vamos a ver qué hace, pero ya dijo que sí o sí ella va de regreso a ayudar. Imagínate entrar de ilegal a tu país, no tiene sentido, sí. Es de locos. Pero sin duda sería una situación muy diferente. Yo, por lo que me han contado María Corina Machado, sí la imagino a ella con sus manos sacando tierra y viendo cómo hacía para apoyar a los venezolanos que hoy están todavía muchos con la esperanza de encontrar vivos a sus seres queridos. Sí, y luego ves cosas tan absurdas como en una emergencia de estas donde el tiempo, así, los minutos son críticos. Resulta que a muchos de los equipos, porque han llegado equipos de rescate de muchos países de alrededor del mundo, incluso de aquí de México, de varios países han llegado rescatistas o gente experta en este tipo de cosas. En México, por cierto, tienen uno de los mejores grupos a ese respecto, los topos los llaman, que se dedican, o sea, se han entrenado y tienen perros para eso. Ahorita han llegado, entiendo, más de 2,000 rescatistas de este tipo y entiendo que más de 200, 300 perros que lo que hacen es precisamente buscar a las personas que todavía puedan encontrar bajo los escombros con vida. Ahora pues con más tecnología, hoy vi un video precisamente de cómo están mapeando todos los lugares con drones para tratar de encontrar donde puedan haber todavía sobrevivientes y donde puedan entrar para rescatarlos, pero en medio de todo eso ves que resulta que
el mismo gobierno ha puesto muchas trabas para que lleguen los rescatistas a donde tienen que llegar a rescatar. Primero, con la excusa precisamente del estado de excepción, han hecho muy difícil llegar y se excusan con que que tienen que estar vigilando ahí, controlando quién entra a esas áreas para evitar problemas, pero con eso han evitado que entren rescatistas a tiempo. También entiendo de que a muchos de los rescatistas no los han dejado, bueno, probablemente ahorita sí, pero no los dejaban entrar porque no tenían visa, porque eran de algún país que no tenía relaciones con Venezuela, que son muchos los países que no tienen ahorita relaciones con Venezuela, pero en una circunstancia de emergencia como esta, repito, donde los minutos son críticos, puede ser la diferencia entre salvar a una persona todavía con vida o ya no, y que se pongan con esos trabas de que mire, a usted primero le tenemos que hacer el trámite de la visa y se va a tardar 2 días en que le hagamos el trámite de la visa porque su país no tiene relaciones con el nuestro. Es un realmente absurdo y muy probablemente tiene que ver con todo esto de que al final lo que están buscando es el control más que lograr el rescate de todas las víctimas. Ya a estas alturas, pasados 8 días de los terremotos, es muy difícil que encuentren todavía sobrevivientes, pero se han dado casos y por eso es que siguen buscando, ¿verdad? Pero les han dificultado la labor incluso a los rescatistas que han llegado voluntariamente a Venezuela a tratar de encontrar a las víctimas. Y un dato importante que hay que tomar en cuenta, si quieres apoyar, porque tanto Jorge como yo, igual que María Dolores, los vamos a apoyar en lo que podamos. Y pienso que en este caso, uno de los apoyos importantes es invitarte a evaluar por medio de quiénes vas a apoyar a aquellos que lo necesitan en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya hasta el gobierno de Estados Unidos anunció que tengan muchísimo cuidado porque ya hay quienes están pues engañando a la gente, están defraudando a aquellos para que aquellos que están ejerciendo la virtud de la benevolencia. ¿Para qué? Para ya sea hacerse de donaciones que luego van a vender o sin duda la más fácil de todas, robar el dinero que según tú está llegando a quienes lo necesitan en Venezuela. Así que tienes que tener muchísimo cuidado a quién le vas a entregar tu donación, ¿no? Es increíble, MD. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Como hay gente, yo sí considero que hay gente mala. Sí, hay gente. Y son las acciones las que te definen como una gente mala, despreciables. Malvada, despreciables, que les da realmente igual el dolor ajeno y están aprovechando este sufrimiento de miles de venezolanos y aún aquellos que no se vieron afectados directamente sufren por sus compatriotas y por lo que está pasando en su país. Pero ahí vemos, ese es el llamado de atención del gobierno de Estados Unidos, al cual nosotros también nos sumamos, de los fraudes que están llevando a cabo algunos. ¿Por qué, MD? ¿Por qué pasan los fraudes? Sí. Yo dije, bueno, ¿por qué? Es que me quedé pensando. ¿Pero qué piensas tú de esta situación? Mira, lo que yo pienso de esta situación es que siempre va a haber gente despreciable con poder o sin poder, que le importa los demás. Y me quedaba pensando conforme hablaban, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Primero, creo que sí somos más sensibles a este tema porque vivimos en una zona sísmica, por todos lados. Tenemos volcanes, tenemos sismos, o sea, tenemos de todo. Lo que no tenemos es una suficiente creación de riqueza. O sea, deberíamos tener una suficiente creación de riqueza que no impide que no tengamos daños, pero que sí tengamos mejores construcciones, que sí tengamos seguros que nos ayuden a pasar por estos problemas, ahorros que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida o reponer lo que tenemos, infraestructura que permita afrontar estas emergencias, pero no tenemos nada de esto. O sea, no estamos como Venezuela, pero tampoco estamos
no sé, no sé si decir Suiza, pero no estamos como tampoco listos para enfrentar una situación así. Ahora, Tenemos de ejemplo Japón. pues sí, no estamos Que también es una isla que está hay propensa a todo. Todos los días. Tsunamis, literalmente, que serían considerados terremotos. Tsunamis, ciclones, que acá son los huracanes, y obviamente terremotos. Entonces no tenemos esa riqueza. Y ahora, siempre va a haber gente que se va a aprovechar de la tragedia, siempre va a haber gente que saca lo peor de sí en ese momento, pero también el sistema lo permite, también la cultura lo permite, la forma en que te educaron, la forma en que te crearon. Pasaron videos de personas de supuestos militares que se llevaban electrodomésticos, y entonces todo el mundo, habían discusiones de no, los estaban ayudando a sacarlos, no, se los estaban robando. Es que es posible cualquier cosa. Bueno, nosotros vimos videos donde literalmente estaban ladrones rompiendo vidrios de comercios que se mantuvieron, o entrando a los comercios que se les habían pues caído la seguridad, las puertas, ventanas, entrando a sacar televisiones y otras cosas. O sea, es increíble. Y estos son venezolanos que también se supone que fueron afectados por la tragedia. Claro, están los que saquean, pero es doble la recriminación o el señalamiento cuando es alguien que supuestamente está entrenado para proteger tu vida, tu propiedad y tu libertad. En este caso, que fueran fuerzas armadas, militares o policías haciendo algo que se supone que están entrenados para combatir. Y eso es terrible. Entonces, es importante que entendamos que lo que sucedió en Venezuela no estamos exentos ni a un terremoto ni a sufrir las consecuencias. Que pensemos que lo más digno, porque le van a hablar de dignidad, le van a decir que la dignidad por aquí, la dignidad por allá, le van a poner florecitas, le van a poner lo que usted quiera, le van a poner a esa palabra. Pero lo más digno que hay es dejar a un individuo, es permitir, es respetar, no permitir, es respetar su libertad para lograr sus fines, para alcanzar sus fines, no estorbarle, en pocas palabras. Eso es lo más digno que puede haber para el tratamiento de unos a otros. A mí que no me digan que dignidad es darle una casa mal construida, quitándole la oportunidad de conseguir mejores trabajos para tener su propia casa. A mí que no me digan que es dignidad darle una bolsa de cereales, de granos, de alimentos básicos que costaron el triple y que jamás en su vida pueda soñar o vea tan lejano poder comprar por sí mismo eso. A mí que no me hablen de dignidad cuando están hablando de impedir o hacer tan complicado conseguir un trabajo porque los que generan trabajo lo tienen tan difícil que prefieren irse a otro país. A mí que no me hablen de dignidad cuando dicen que vamos a tener viviendas dignas y no se han limitado o se han reducido todos los trámites que encarecen la construcción de vivienda. Y construir vivienda social es imposible porque no salen los números. Sí, no, y omiten que al final el dinero necesario para construir las tales viviendas dignas sale de aquellos, del bolsillo de aquellos que podrían estar invirtiendo, creando fuentes de trabajo productivo que le permitirían a uno realmente elegir dónde vivir según lo que uno mismo ha producido y ha creado. Y pienso que de eso debemos hablar en el siguiente segmento, porque ya María Dolores lo ha señalado en un par de ocasiones, tenemos que crear más riqueza. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué necesitamos para poder crear más riqueza y poder enfrentar este tipo de situaciones cuando se den? Más pues que nosotros en Guatemala vivimos en un área sísmica. Hemos aprendido de los errores de nuestros antepasados para que no los cometamos nosotros hoy en el presente. Pues bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Quédate con nosotros en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en
ciudadano libre por TV Azteca Guate. Y pensaba mientras escuchaba a mis amigos, a Jorge y a María Dolores, que no es este el único caso dramático que hemos visto en Guatemala. En el año 2010, con pocos días de diferencia, hubo 2 sismos importantísimos. Uno en Haití, de una magnitud de 7.0 puntos grados en la escala de Richter. Y el otro, agárrense, de una magnitud de 8.8, sí, 8.8 en la escala de Richter. El primero, el de magnitud de 7 en Haití. El segundo, el de magnitud de 8.8, o sea, hasta más fuerte que los sismos ahorita de Venezuela, en Chile, en el 2010. Los que obviamente, entre otras cosas, se evidenciaron como la infraestructura, como hemos mencionado nosotros aquí, la economía, creación de riqueza y la normativa, no solo de construcción, al final las normas que rigen en una sociedad influyen en la supervivencia. Por eso yo decía, el socialismo mata más personas que un terremoto. Y vean la diferencia. En Chile, al final se calculó que murieron alrededor de 500 personas. Vaya, que fue un sismo de 8.8 en la escala de Richter. Pero en Haití, con 7 puntos, se calcula que murieron 200,000 personas. 200,000 personas. Chile, a los pocos meses, ya se había levantado. Haití, 16 años después, es un estado fallido, como le llaman. Ahí se ha regresado a un estado salvaje, donde impera definitivamente la ley del más fuerte. 2 sistemas enfrentados. Uno donde la gente vive en Haití esperando que el abstracto Estado les resuelva la vida. Y otro donde las normas lo que hacen es no estorbar, y es el término que tengo que usar, no estorbar la creación de riqueza. Que las normas, y sobre todo en el 2010, han cambiado un poquito con el pasar del tiempo, pero menos mal que no lo suficiente. Pero las normas lo que buscan es, en general, protegerlos de una forma irrestricta los derechos individuales de las personas, la vida, la libertad y la propiedad. Y vean las diferencias. Este caso, creo que, de nuevo, es un claro ejemplo de que elegir el sistema en el cual vamos a vivir es probablemente la decisión más importante que vamos a tomar, Jorge. Y al final hay que ver que tiene consecuencias, porque uno puede decir, bueno, a mí qué me importa quién esté en la presidencia, quién esté en el Congreso, no importa, porque al final a nosotros no nos sirve de nada. Y lamentablemente así piensa la mayor parte de personas, pero nosotros lo que lo invitamos es a que sepa que le importe a usted o no lo que hagan en el Ejecutivo y especialmente lo que hagan en el Legislativo, al final, tarde o temprano, vamos a sufrir las consecuencias. Sea si hacen algo bueno, pues vamos a sufrir consecuencias buenas, y si hacen algo malo, pues vamos a sufrir consecuencias malas. Pero por eso es que tenemos que estar atentos y pendientes para que lo que vayan a hacer sepamos que nos va a afectar, y entonces les pidamos cuentas a los diputados, a los presidentes, a los ministros, porque al final tienen mucha influencia en cosas que nos pueden pasar. Por ejemplo, en las carreteras, y que haya un terremoto y que se caiga un puente, pues eso generalmente va a tener que ver precisamente con que en alguno de los ministerios, en este caso el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues no hicieron bien su labor, y al final todos vamos a pagar las consecuencias, y por eso es que hay que
ponerles vigilancia, por eso hay que estar muy pendientes de qué es lo que hacen, y no solo eso, hay que involucrarse, no digo necesariamente en la política partidista, pero sí involucrarse en aquellas decisiones generales, públicas, nacionales, que nos pueden afectar a todos. MD, tú eres la que en varias ocasiones has mencionado, tenemos que crear riqueza. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones básicas para que haya esa creación de riqueza? Yo pues pienso que en Guatemala sí hemos aprendido la lección y hemos en los años recientes pues hemos visto cómo sobre todo en las áreas urbanas, en la capital específicamente, hemos logrado sin mayor costo aguantar temblores fuertes que a pesar de lo fuerte de los temblores no han provocado las tragedias que vemos hoy en Venezuela, que puede ser que en algún momento venga uno más fuerte, sí, pero pienso que en general, sobre todo las construcciones después del terremoto de 1976, se creó tal psicosis que, como bien decía Jorge, vaya usted a inspeccionar las construcciones actuales, más si va a comprar. Y las columnas no son de espuma. Tal vez las divisiones entre los apartamentos sí lo van a hacer. Entre el lo importante es lo estructural, ¿verdad? De hecho, se ve hace un rato pasaban ahí un video de una persona que iba corriendo, bajando las gradas y de un edificio, y justo cuando fue el terremoto, y uno, si ve bien ese video, va a ver que al principio cuando estaba más arriba, casi no habían daños, pero conforme va bajando, cada vuelta que da así de las gradas, o sea, cada piso que baja, hay cada vez más daños, pero esos daños ahí se ve las paredes que no están tan afectadas, y conforme va bajando, cada vez están peor las paredes. Pero esas no son paredes estructurales en el sentido de que no son las columnas, o sea, esas paredes normalmente, pues, o sea, con un terremoto de este calibre, pues se pueden romper y todo, pero el edificio en sí, a la estructura no le pasa porque las columnas no se ven afectadas. Pero en este caso se ve cabal como había cada vez más presión conforme más va llegando al piso, precisamente porque está toda la presión del edificio, ¿verdad? Entonces es interesante cómo se ve en ese video el diferente efecto que va teniendo dependiendo de cómo está, pero nuevamente los que se caen son las paredes así que no son estructurales, no las columnas como tal del edificio. MD. Bueno, las sociedades más generosas, no solo en momento de crisis, porque en momento de crisis surge esa generosidad y esa benevolencia, ese deseo del bien a los demás y ayudar a los que sufren por emergencias bien entendidas, sino de forma regular, cuando no hay crisis, cuando no hay terremotos, cuando no hay huracanes, inundaciones, son las sociedades que tienen la mejor calidad de vida, porque ya han satisfecho sus necesidades y tienen ahorros que les permiten pensar en ser generosos de forma cotidiana o de forma constante. Entonces eso tómalo en cuenta en su análisis. Ahora, tú mencionaste los 2 terremotos, me pareció genial porque yo leí un artículo precisamente. El de Haití y Chile, ¿no? Sí, el de Haití y Chile. Porque yo leí un artículo donde decía por qué se habían caído más edificios en un lugar que en otro, y decía, bueno, las reglas eran casi las mismas, o habían reglas muy estrictas de cumplimiento, reglas estrictas en la construcción. Lo que pasa es que unos tenían dinero para cumplirlas y otros no. Entonces no era cuestión de reglas. Es que en una sí tenían dinero para poner lo que decían las reglas y en otro... Las reglas de construcción. Exacto. Porque al final las Así es. reglas, las normas sí son diferentes en Haití. Claro, pero habían reglas de construcción también en Haití y eran estrictas, pero no se cumplían porque o construías o cumplías con ese reglamento que decían. Entonces, en un lugar pues sí podían cumplirlas y hasta superar las expectativas. Entonces, aquí muchas veces me pregunto, y decía Jorge, bueno, es que si usted cree que los políticos no sirven de nada, yo le diría, tiene razón, no sirven de nada, pero además nos cuesta mucho.
y además tienen mucho poder y nos pueden fregar. Entonces, quítele funciones al gobierno. Usted me estabas preguntando cómo generar mayor riqueza. Quítele funciones al gobierno. Va a sonar loco, pero quítele funciones al gobierno y con eso también le quita dinero al gobierno. Y si le quitamos dinero del presupuesto al gobierno, en lugar de 168,700 o casi 800 millones, y nos empezamos a quedar con un poco más nosotros, estoy segura que usted va a resolver de forma mejor sus problemas. Usted es más chispudo o es más, no sé, póngale el adjetivo, que el político que está allá sentado. ¿Acaso no es usted más chispudo si a usted le dejaran ese dinero que le quitan? Y ojo, se lo quitan cada vez que compra usted una gaseosa, que carga usted gasolina. O sea, siempre le están quitando dinero. Así que déjele al gobierno lo único que podría hacer bien, y es que se cumplan los contratos y que se respeten nuestros derechos individuales. Y que nosotros podamos seguir adelante. Porque empezar desde cero, yo no sé usted, póngase en este momento y piense, ¿qué pasaría si yo me quedo solo con mi familia? Porque eso es lo más importante al final de la historia. Y tengo que empezar de cero. Piense cuál sería el reto. Y ahora pregúntese, ¿en qué país me gustaría empezar de cero? ¿O en qué condiciones, como qué país me gustaría empezar de cero? ¿Me gustaría empezar de cero en un país como Cuba? ¿En un país como Venezuela? ¿En un país como el nuestro? ¿En qué país? Las condiciones del país, las reglas en el país, en uno donde usted pueda generar riqueza, que no digo que lo va a hacer de la noche a la mañana, pero haya esperanzas, o en uno donde se aferra a su refrigerador aunque haya una alerta de huracán, porque sabe que si lo pierde no lo va a recuperar en su vida. Hay que aprender a valorar lo más importante que tenemos, que es nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos también en ese caso, ya que mencionaba MD la situación de aquellos que se quedan, como dice, cuidando el refrigerador cuando viene un huracán, porque pues hasta obviamente en Estados Unidos hemos visto cómo los ladrones aprovechan esos momentos para entrarse a las casas que justamente abandonan porque van a estar en las áreas más afectadas por este tipo también de fenómenos que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar, de nuevo, es nuestras elecciones políticas y, como bien decía MD, en qué sistema queremos vivir. Yo quiero vivir en un sistema donde los gobernantes se dediquen únicamente a dar seguridad y justicia, porque lo demás nos toca a nosotros. En un sistema donde lo que prevalezca es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos. En ese sistema quiero vivir. George. Yo también quiero vivir en ese sistema, y lo que quisiéramos también es que usted también quiera vivir en un sistema así, donde se respeten los derechos de todos y donde el gobierno simplemente se dedique a sus funciones primigenias, a sus funciones reales, que son la de brindar seguridad e impartir justicia, y que todo lo demás pues lo hagamos nosotros para poder estar con un mejor nivel de vida todos. Yo, pues bueno, para concluir, abrace a los suyos, quiéralos y busque un mejor futuro para ellos también. Aclárese las ideas. Ha sido un gusto acompañarlos nuevamente en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Los esperamos el próximo jueves. Y como bien dijeron mis compañeros y amigos, cuídense muchísimo porque una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.